estudiamos el movimiento de proyectiles, es decir, el movimiento de cuerpos que se mueven bajo la acción del campo gravitatorio terrestre y por tanto estarán sometidos a la aceleración de la gravedad. Ya hemos estudiado un movimiento de este tipo, el tiro vertical, ese en el que el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y como consecuencia de que el cuerpo tiene masa, la Tierra tira de él hacia abajo y le hace invertir el movimiento. En este vídeo daremos las claves, trataremos de explicar el movimiento horizontal. Por último, estudiaremos el tiro oblicuo, eso lo dejaremos para el siguiente vídeo. Este tiro oblicuo se diferencia del horizontal en que el cuerpo se lanza sobre la horizontal con un ángulo determinado. No hay grandes diferencias entre uno y otro. En el tiro horizontal lanzaremos un cuerpo, como su propia palabra indica, horizontalmente, y este será el resultado del avance debido a ese impulso con el que inicia el movimiento y otro de caída debido al peso que tiene el cuerpo. Recuerda, por tanto, que en el eje vertical tendremos aceleración debida a la gravedad. El movimiento de avance en el eje X será un movimiento sin aceleración y por tanto lo podremos considerar como rectilíneo y uniforme. No hay nada que modifique la velocidad del cuerpo. Antes de continuar vamos a hacer una serie de consideraciones. Vamos a aplicar el principio de superposición. ¿Qué significa o qué implica este principio? Vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo, de una partícula, en el plano XY. Y lo vamos a descomponer en dos movimientos, uno de avance y otro de caída. Y lo hacemos así porque se puede descomponer. Es decir, porque si sumamos ambos movimientos, sus ecuaciones, resulta el movimiento que estamos estudiando. Verás que para obtener el vector de posición sumaremos las ecuaciones del movimiento de ambos ejes. Y si lo sumamos es porque se puede sumar. Esto es, de manera aproximada, el principio de superposición. Eso que ves en pantalla representa la trayectoria de un tiro horizontal. La línea de color rojo representa la trayectoria. Observa la posición desde donde se inicia el movimiento. En este caso, a 20 metros sobre el suelo. El vector de posición inicial nos está indicando la posición del móvil para t igual a 0. Y ese vector de color verde representa la velocidad inicial. La velocidad solo tiene componente horizontal inicialmente. En esta imagen se observa la posición para t igual a 0,5 segundos. El vector de posición nos indica dónde se encuentra el móvil y el vector velocidad, como siempre, tangente a la trayectoria en ese punto. La componente x de la velocidad no ha cambiado el módulo. Sin embargo, en ese medio segundo que ha transcurrido ha aumentado la componente y de la velocidad. Siempre la suma de las dos componentes x e y de la velocidad resulta el vector velocidad. Observa que el tiempo sigue pasando. La imagen corresponde al instante 1,7 segundos, la posición de la partícula se muestra, sigue avanzando y sigue cayendo. En esta imagen he dibujado el vector aceleración, siempre vertical hacia abajo. Un repaso rápido a las ecuaciones de este movimiento. En la parte superior, las ecuaciones del eje X y del eje Y. En el eje X, ya te he dicho, movimiento rectilíneo y uniforme, y escribo la ecuación de la posición y de la velocidad. Ambas ecuaciones vectoriales. Recuerda que la velocidad en el eje X se va a mantener constante, y en el eje Y, las ecuaciones vectoriales de cualquier movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas ecuaciones vectoriales hay que concretarlas en nuestro movimiento, y eso está hecho aquí en la parte inferior. Estas serán las ecuaciones de cualquier tiro horizontal. Solo habrá que concretar desde qué posición inicial sale el cuerpo, el valor de I0. Vamos a escribir las ecuaciones. Empezamos por el eje X. Escribo la ecuación vectorial de la posición. X igual a x0 más vxt. Esa ecuación es vectorial y la vuelvo a escribir escalar. X igual a vxt. En metros. La ecuación de la velocidad en ese eje X es constante
y no hay aceleración. Pasamos al eje Y. Escribo la ecuación vectorial de la posición del móvil en ese eje. Y la ecuación vectorial de la velocidad. Tenemos aceleración constante igual a menos 9,8 J metros segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad. Escribimos ecuaciones escalares, nos olvidamos de los vectores. La ecuación de la posición la dejamos en función de I0, es decir, la posición inicial. Y el 4,9, recuerda, sale de dividir 9,8 entre 2. Ecuación de la velocidad, negativa, puesto que siempre apuntará la componente I de la velocidad hacia abajo. Teniendo en cuenta el principio de superposición y sin más que sustituir las ecuaciones anteriores, tenemos el vector de posición en cada instante. Conocemos la posición del móvil en cada instante y esto ya sabes que nos permite obtener las ecuaciones de velocidad y de aceleración, sin más que derivar la primera. Y ya para finalizar vamos a ver algunos ejemplos de tiros horizontales. En este primer ejemplo puedes comprobar cómo los móviles salen desde el mismo punto, desde la misma coordenada Y, en este caso 20 metros. La única diferencia que hay entre ellos es que la velocidad horizontal del primero es de 10 metros por segundo y la del segundo el doble, 20 metros por segundo. Las trayectorias de ambos móviles en azul y en negro. Observa que he detenido la imagen en el instante 1,6 segundos. En ese tiempo, ambos cuerpos tienen la misma coordenada Y. Sin embargo, el cuerpo cuya trayectoria he dibujado en negro ha avanzado más que el otro cuerpo. Lógico, puesto que la velocidad de avance es superior, van a llegar al suelo al mismo tiempo, puesto que ambos van a recorrer la misma distancia sobre el eje Y. El alcance evidentemente es distinto, pero el tiempo de vuelo el mismo. Esta sería, por tanto, la situación del movimiento de dos cuerpos que salen desde el mismo sitio, desde la misma posición inicial, con velocidades horizontales distintas. Fíjate que en este segundo ejemplo lanzamos horizontalmente dos cuerpos con la misma velocidad horizontal, pero desde posiciones diferentes. Uno más arriba desde 40 metros y otro desde la posición I igual a 20 metros. Fíjate que para t igual a 1,4 segundos, ambos tienen la misma posición en la vertical. Han avanzado lo mismo, puesto que tienen la misma velocidad horizontal, en este caso 10 metros por segundo. La única diferencia está el sitio desde donde salen, la posición vertical. Evidentemente, el móvil cuya trayectoria está dibujada en azul llegará antes al suelo que el otro. Y este sería el tiro horizontal de dos cuerpos que salen desde posiciones distintas y con velocidades horizontales distintas. El cuerpo cuya trayectoria está dibujada en color azul, como puedes observar, se lanza a mayor velocidad que el otro. Evidentemente el alcance también es mayor. Y el tiempo de vuelo también es diferente.